la conversación que vamos a tener ahora con nuestro primer panel, que se titula Aprendizaje sin límites, experiencias con la IA en educación parvularia y educación básica. Antes de continuar y presentarles el panel, quiero agradecer el gran interés que estamos teniendo. La sala ya se ha completado. En las redes sociales también los invitamos, acuérdense, a compartir y seguir las últimas noticias con el hashtag Summit País Digital. Bueno, ¿quiénes van a estar acá? Antes de presentarlos, justamente, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a conocer las experiencias innovadoras y también los desafíos que han enfrentado en esta emocionante revolución educativa, educadores y educadoras. Quien nos modera esta conversación es justamente Martín Cáceres, que ya nos acompañaba. Martín, acuérdense que es director del Centro de Innovación de Mineduc, y nos va a acompañar en la conversación Alejandra Mesa, docente de Artes y Tecnología del Instituto Hebreo de Loar Nechea. Denise Maurera Castillo, directora de la Escuela de Estación Baquedano Sierra Gorda de Antofagasta. Un fuerte aplauso. Ricardo Román, director del Colegio Alberto Blesgana, y también Nolfa Ibáñez, Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2021, para quien pido un fuerte aplauso. Bienvenida, Nolfa. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? De nuevo. Bueno, tenemos un panel de lujo desde distintas perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva de la docencia, del aula, para ver de qué forma se está implementando hoy la inteligencia artificial, cómo se están abordando estos desafíos también en las aulas del país, también desde el ámbito de la escuela completa. O sea, tenemos una directora acá, ¿cierto?, que nos va a contar de qué forma la escuela se está transformando para adoptar estos desafíos. Tenemos dos directores, de hecho, y tenemos la experiencia de Nolfa, ¿cierto?, que nos va a contar un poco de cómo se aborda esto desde lo más profundo, que no es incorporar herramientas por incorporarlas porque esté de moda, sino porque hay algo más profundo que es la innovación educativa, ¿no? Entonces nos va a contar qué se entiende por innovación educativa y cómo entramos ahí. Quería partir entonces, tengo aquí el orden, perdón, con Ricardo. Don Ricardo, si nos podía contar la historia del Colegio Alberto Blesgana, que tiene ahí una experiencia súper interesante, y cómo es el gatillar que provoca este cambio de paradigma. Parece que estamos al revés. Sí. Ya. Vamos ahí. Ok, el verde me dijeron que. Ya, muchas gracias. Buenas tardes, soy Ricardo Román del Colegio Alberto Blesgana de San Ramón, al sur de Santiago, un colegio de 1.600 estudiantes, 85% de vulnerabilidad. Les doy las gracias por la invitación también a País Digital y a ti también. Muchas gracias. Voy a tratar de ir rápido. Tengo 10 minutos, me dijeron. A ver si esto. Se llama
Esa es una pequeña muestra apretadísima, gracias, de lo que hacemos en nuestro colegio. Nosotros decimos, mira, es inútil el debate de los celulares cuando estamos a punto de aparecer máquinas que nos van a leer el cerebro, que vamos a poder conversar con la mente. Ya hoy día podemos hablar en tiempo real, en distintos idiomas. Estar preocupado de prohibir el celular es un poquito, digamos, ingenuo por decirlo menos. Hay que imaginar otra manera de hacer el colegio. Estamos en una crisis grande, faltan 26.000 profesores, hay 50.000 niños escolarizados. Entonces ese es el contexto en que nosotros nos situamos como colegio. Ahí está. Bueno, podemos tener, como decía Martín, podemos tener la inteligencia artificial en el teléfono por 20.000 pesos. Yo puedo tener la última tecnología. Entonces están pasando cosas muy, muy rápido. Esta semana se liberó el primer robot humanoide para hacer cosas en la casa. Se están a $15.000 y van bajando muy rápido. Entonces estamos en un mundo que está cambiando aceleradamente. Estamos en un tsunami de la inteligencia artificial, de la robótica, de las neurociencias. Y en ese contexto en el que nosotros estamos respondiendo. Ni siquiera ya las STEM son suficientes, o sea, hay que aprender STEM, pero la mayoría de las STEM y la ingeniería van a ser reemplazadas por la ingeniería artificial o por la inteligencia artificial. Allá ya uno puede hacer pedirle programas a ChatGPT y te lo hace sin yo ser ingeniero. Y además ahí encontramos un dato que en la India se están graduando 1 millón de ingenieros al año. Entonces también los precios de la hora de ingeniero van a ser muy, muy, muy baratas. Entonces todo eso también son desafíos que estamos enfrentando. Nosotros con todo eso hemos hecho un cambio de paradigma, de modelo, que decimos hay que cambiar el repertorio de lo que se aprende en un colegio, hay que sumarle a la asignatura educación emocional, creatividad, gestión, creatividad, etcétera. Pero sobre todo el desafío es cambiar cómo se aprende. Hay que transformar el espíritu de los colegios de una especie de máquina de transmitir conocimiento a espacios de experiencia, de cariño, de experimentación y de alegría. Nosotros tenemos un 70% este año de alumnos que llegaron a la educación superior, que nos cuesta mucho lograrlo, pero lo estamos haciendo. Tenemos niños incluso que han tenido dificultades con la ley y hoy día están estudiando en la universidad, que es un orgullo para nosotros, el que estén en la educación superior, no lo primero. Tenemos Montessori desde kinder a cuarto básico. Nosotros no enseñamos informática, nosotros enseñamos creatividad digital. O sea, se usa la informática, las herramientas digitales para que los niños desarrollen creatividad, hagan proyectos, se expresen y vayan desarrollando las habilidades para el mundo. Estuvimos piloteando OctoStudio, que ya se liberó este año con el MIT, que es como una especie de Scratch móvil. Estamos usando las tecnologías al interior de la asignatura. No tenemos solamente una asignatura aparte, sino que se usa para aprender biología. Ese es un modelo de embriones que se hizo con Scratch y Makey, que es una plataforma. Estoy terminando. Laboratorio, estamos usando Lab4U, que es el celular, un laboratorio en el celular que se usa para química, física, biología. Hemos hecho también invenciones con Machine Learning para reconocer los grupos sanguíneos, esto lo hacen los estudiantes. Historia en el Fab Lab, tenemos un Fab Lab, el laboratorio de fabricación digital con impresión 3D, corte láser, electrónica, y estamos usándolo, por ejemplo, en historia. Estamos usando herramientas de inteligencia artificial para aprender inglés. Esa es una externa y otra que creamos nosotros que se usa con POE. Tenemos un taller de neurociencia que lo hemos estado haciendo desde Corea y Alemania con un profesor que estuvo con nosotros 10 años, ahora está en el extranjero. Ellos pudieron este año publicar un paper internacional entre un científico en el Max Planck, Alemania, otro que estaba en Corea y nuestros estudiantes en el colegio en San Ramón, y tenemos una publicación internacional. Hemos trabajado con genómica, se podría contar mucho de eso. Tenemos taller de robótica, 60 estudiantes se quedan todas las tardes, además de la asignatura de tecnología, vamos a competiciones, tenemos un taller de astronomía. Somos el Fab Lab, es el único colegio que estamos en red con las universidades, somos parte de una red de Fab Lab de universidades chilenas y latinoamericanas. Y esto es bien interesante porque una de las objeciones que nos ponen es que faltan recursos para los colegios.
Resulta que la mayoría de las tecnologías que usamos son gratis o casi gratis. Esa maquinita cuesta $1000, la usan en el espacio, la tenemos nosotros para trabajar con biotecnología. Estamos haciendo ya intercambio de know-how con otros colegios. Hemos invitado a las familias que conozcan las tecnologías a partir de excusas como la Navidad. Y estamos desarrollando intensamente, quizás lo que podemos hacer lo permite, el que hacemos educación emocional y social, yoga, meditación, desde los más chiquititos hasta los más grandes. Muchos talleres, 37 talleres, 500 niños participando en los talleres de música, de arte, de tecnología, de infinitas cosas. Y esto es un soporte que es bien importante. Estas son las últimas láminas. Estamos haciendo un esfuerzo importantísimo en desarrollo docente. Más que liberarlo del celular, hay que enseñarle a usarlo, hay que enseñarle a transformar el aula en un espacio donde el estudiante es el protagonista, donde es un espacio alegre, divertido. Y eso los profesores pueden aprenderlo y nosotros lo estamos demostrando. Ellos aprenden, todos los profesores de todas las asignaturas aprenden a usar las tecnologías en el aula, todos, para el arte, para la biología, etc. Y también ellos también desarrollan habilidades de educación emocional. Y nuestro siguiente nivel como colegio es que estamos replicando el modelo en otros colegios, estamos colaborando con colegios de Santiago, de región, incluso de otros países, para replicar esto que estamos haciendo ya nosotros durante unos años. Eso era. Muchas gracias. Excelente. Muy bien, Ricardo. Felicitaciones por toda la trayectoria. El colegio Alberto Blesgana es como un referente y un modelo de innovación, ¿no? Y es súper interesante en el video del principio, uno ve a los estudiantes felices, ¿cierto? Y haciendo un montón de cosas, disfrutando de una experiencia integral de aprendizaje. Si se diseña eso en la escuela, el tema de los celulares no es un problema. De repente la reflexión en torno a las tecnologías es muy como blanco y negro o centrada en la prohibición, pero se trata de eso, ¿no? De diseñar experiencias ricas de aprendizaje que promuevan aquello que es más profundo, que es la educación emocional, ¿cierto? Las habilidades profundas, y esa es la senda que ha transitado el colegio. Sí. Excelente. Muchas gracias. Súper. Quería preguntarle ahora a Denise, en un contexto distinto, es una escuela rural, ¿cierto? Entonces, si nos puede contar cómo ha sido su experiencia incorporando y llevando a cabo innovaciones educativas en su escuela. Bueno, buenas tardes. Le quería contextualizar un poquito de nuestra escuela. Nuestra escuela, como bien lo plantearon otros exponentes, se llama Estación Baquedano. Verán, ¿dónde queda Estación Baquedano? Queda, yo digo así, en el centro de la región de Antofagasta. Estamos en el corazón y es una escuela de 170 alumnos. Somos una comunidad pequeña. ¿Y dónde parte la innovación? En la famosa pandemia. Ahí parte nuestra innovación porque nosotros en el colegio no teníamos internet. Entonces, ¿cómo dábamos respuesta educativa sin lo básico que es internet? Llegamos a imprimir 10.000 guías semanales para poder comunicarnos con nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, esa necesidad nos hizo darnos cuenta de que teníamos que aprender a comunicarnos de otra manera. Porque como es tan pequeño el pueblo, de hecho yo vivo a 1 minuto, soy exalumna del colegio, entonces todo es muy cercano. De hecho, los apoderados uno los llama y vienen inmediatamente. Entonces nuestra manera de relacionarnos era muy, muy distinta. ¿Y qué ocurrió? Vivimos una escuela fantasma, sin personas, sin niños, sin niñas. Entonces la necesidad hizo que hiciéramos la reestructuración de nuestro proyecto educativo institucional. Y cuando hablamos con las apoderados, los estudiantes y toda la comunidad, nos dimos cuenta que teníamos que cambiar nuestro proyecto educativo institucional y actualizarlo. Y ahí entra la habilidad del siglo XXI. ¿Por qué? Por la necesidad de comunicarnos. Ya. Pero este PI tiene que tener redes de apoyo. Yo escuchaba a la señorita de Uruguay, al colega, y la importancia de tener redes de apoyo para poder implementarnos. En nuestro caso, somos capaces de, gracias a Dios y la Virgen, somos capaces de tener redes de apoyo tanto desde el Estado. Nosotros aprovechamos toda la oportunidad que nos da el Ministerio de Educación y además tenemos socio estratégico, que en este caso yo agradezco a la minera Spence, que ¿cuál es
yo digo así, ¿cuál es la gracia de la Minera Spence? Es de que ellos nos escuchan y dicen qué necesitamos como colegio. Nos preguntan a toda la comunidad, directora, ¿ustedes en qué lo ayudamos? ¿En qué lo apoyamos? Y ahí nace el sector STEAM, que es de la tecnología. Pero nosotros el tema de la tecnología no es tener tecnología por tener, sino desarrollar habilidades, sobre todo las habilidades socioemocionales, la habilidad del siglo XXI, que es de comunicarse, el trabajo colaborativo para nosotros es clave. Y no solamente de los niños y niñas, sino que entre adultos. Cómo nosotros empezamos a comunicar de mejor manera también. Con País Digital, que es otro de nuestros socios, ellos nos están ayudando, estamos en la etapa 2 de las dimensiones que estaba enseñando la señorita Catalina, donde nos estamos apropiando nosotros porque los apoderados igual se dieron cuenta de, dice, mi hijo tiene un celular, sabe mucho y es touch, solamente sabe, pero utilizar la tecnología o los medios digitales es complejo. Por lo mismo que decía don Martín, el tema del celular. No tiene que enseñarse a utilizar. Y nosotros pretendemos con esto desarrollar el pensamiento crítico, que los niños, las niñas y los jóvenes sean capaces de ellos mismos tomar sus decisiones y saber qué información es la adecuada. También, pero es complejo, sobre todo por los apoderados, porque tenemos que tener un cambio de paradigma con ellos. Ellos no comprenden mucho eso de la inteligencia artificial, de hecho dicen, directora, ahora vamos a tener niños no pensantes. Al contrario, le digo yo, vamos a tener niños con un criterio que van a poder discriminar la información que les llega y aportar. Hay algo que nosotros no ha permitido la inteligencia artificial, es el tema de los planes normativos. Trabajar colaborativamente entre docentes para optimizar algo que nos regresa, que es la gestión del tiempo. La inteligencia artificial bien utilizada nos ayuda en el tema del tiempo. Además, bueno, tener un aprendizaje profundo, porque los niños están entendiendo cuál es la utilidad. Estamos trabajando en aprendizaje basado en proyectos y esto a nosotros nos permite que los niños logren entender para qué les sirve para la vida la inteligencia artificial o la tecnología. No solamente la clase, en su minuto en el colegio, sino que cómo nosotros somos capaces de aportar como ciudadanos en una localidad que es pequeña, pero que sueña en grande. Nosotros, profesor, director, tenemos sello astronómico. Entonces, la inteligencia artificial para la astronomía es clave. Entonces, nosotros decimos que logramos tocar la estrella. Y esa en un lugar tan pequeñito, la Minera Spence nos puso internet, así que ya no tenemos el problema de internet y nos podemos comunicar mejor. Ahora les quiero compartir con ustedes, porque uno puede decir muchas cosas, pero las imágenes dicen más que las palabras. Así que les invito a conocer la Escuela Estación Baquedano. Agradecemos a BHP porque siempre nos han escuchado lo que nosotros necesitamos para que los niños y las niñas tengan un mejor futuro. Tienen que tener desarrollado el tema de tecnología, el tema del pensamiento crítico, la resolución de problemas, y este espacio nos invita a eso. Desde el sector educativo debemos seguir avanzando hacia tener una educación digital y en ese sentido BHP nos ha sido un actor clave para nosotros. Nosotros tenemos un gran compromiso con Baquedano, lo importante es que nos vayamos creciendo juntos y todo lo que nosotros podamos aportar a las futuras generaciones, a que tengan más herramientas, inclusive que puedan trabajar el día de mañana con nosotros,
Buenísimo, qué importante entonces la tecnología, no tanto no solamente en el acceso, ¿cierto? Porque aquí es un ejemplo, o sea, Sierra Gorda, ¿cierto? La escuela está en un pueblito muy pequeñito que muchas veces los estudiantes no tienen la posibilidad de viajar a otros lugares, ¿cierto? De tener contacto, pero la tecnología permite acercarlo. Pero eso no es lo principal, yo diría, sino que el desarrollo de habilidades, ¿cierto? De forma pertinente, contextualizada a esa comunidad. Es tremendo el trabajo que están haciendo ahí, así que felicitaciones. Encarna muy bien lo que desde el Centro de Innovación del Mineduc estamos empujando como innovación educativa. No es incorporar tecnología porque sí, sino que para desarrollar habilidades profundas, ¿cierto? Y cambios en la forma en que aprendemos y enseñamos. Muchas gracias. Profe Alejandra, le quería preguntar cómo ves los desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial. En tu experiencia como docente, yo sé que tú lideras una red de profes de tecnología. Entonces, ¿cómo ves tú que se está adoptando y cuáles son los desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial? Bueno, primero agradecer el poder estar acá y tengo un aula grande hoy día. La verdad es que dentro del aula es donde las papas queman, donde se amasa todo. Y creo que hoy hablar de la IA es una herramienta más. Creo que es importante, en el fondo, ver la velocidad con la que entró, en este caso puse acá ChatGPT, porque, no sé si se está mostrando, ¿sí? Ahí está recién. Bueno, ahí no lo había visto, había apretado. Esa soy yo soy una apasionada por el aula. Soy una apasionada por la educación, por las tecnologías. Vengo del mundo del arte, pero ese pensamiento divergente me hizo entrar en el mundo de las tecnologías. Y hoy día no solo trabajo con estudiantes pequeños, sino que también con universitarios y profesionales. En todo esto, apasionada, efectivamente, lidero una red de profesores, STEAM, hoy día, que día a día crece más. Y mi experiencia con las tecnologías ha hecho que, bueno, haga un montón de experimentos dentro del aula, la verdad. Y con ChatGPT en particular, creo que es importante tener esta mirada de cómo entraron las tecnologías. Nosotros estamos acostumbrados a tener teléfono, computador, la televisión, pero ChatGPT impactó a más de 50 millones de personas en muy poco tiempo, solo 2 meses. Y los profesores, ¿estamos preparados o estábamos preparados para asimilar la tecnología en tan poco tiempo? Claramente no. Entonces, aquí mismo, bueno, y toda esta presentación está hecha con IA. Y primero pregunté a la IA, ¿qué es enseñar? Un profesor enseñando con IA. Y me trae estas imágenes. Lo primero, entender de que la IA tiene sesgos. Primero puse profesor. ¿Y qué me puso? Un hombre allí, ¿cierto? Y con un estereotipo también de profesor. Luego, bueno, cambiamos al profesor, pongamos a la profesora. Y cambié de profesora y me puso también esta profesora. Entonces dije, estaré muy similar a esa profesora. Ni tanto, pero bueno. Pero ese es el estereotipo y así está enseñada, ¿cierto? Así está adiestrada esta IA, este estereotipo de profesor. Entonces dije, bueno, la inteligencia artificial, ¿cuándo se acuña este término? Dije, en los años 50. Dije, bueno, veamos cómo me muestra esa aula de los años 50. Y ustedes pueden mirar el aula en este minuto, cómo la muestra. Y qué diferente. Después dije, bueno, ¿cómo es la aula de hoy? ¿Ya? Y aparece allí, la imagen es elocuente, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es diferente del aula ahí? Si nos ponemos a mirar la imagen, lo que vemos es cambió el cuaderno por el computador. Y la estructura del aula, la forma, el estudiante atrás, el profesor adelante. Entonces, está bien cuestionarse cómo hoy día enfrentamos el aula. Entonces, pasando a lo siguiente, quiero mostrarle este video. Vamos a ver si funciona ahí. Este es mi aula. Este es mi aula y como yo respeto y cuido la huella digital de mis estudiantes, no les puedo mostrar el aula completa. Por eso les mostré el aula como la ve la IA. Aquí estábamos trabajando con la teoría de Pascal, aplicándola.
En la mesa hay proyectos, algo en donde los chicos aprenden haciendo, en donde los chicos reflexionan, en donde los estudiantes pueden aplicar los conocimientos adquiridos en el hacer, pueden usar la tecnología porque hay un computador sobre la mesa, porque también es una herramienta más. Creo que desde ese punto de vista, hoy día la tecnología como la inteligencia artificial es una herramienta más que apoya a la didáctica, apoya a la praxis de lo que estamos haciendo dentro del aula. No es todo y no tengamos miedo a eso. Creo que también es importante entender de que la IA es como hoy día tenemos el computador, como tenemos cada una de las herramientas que, incluso la pizarra, ¿ya? Y bueno, dije yo en todo este proceso, y llegando marzo, esto sale en noviembre del 2022, y por supuesto llega todo este impacto a los profesores, decir, bueno, la tecnología, la IA tenía que llegar al aula, y dije, bueno, yo no alcanzo a asimilarla tan rápidamente, y que dije, bueno, conversemos, hagamos un trabajo colaborativo con los estudiantes. Y le pregunté a los estudiantes, ahí claramente, qué opinaban ellos acerca si la problemática, como bien dice ahí, cómo amenaza la IA a la educación escolar. Esto fue en marzo del 2023, con estudiantes de pensamiento computacional, en donde primero les quité el computador, les dije que les contestaran ellos, qué pensaban ellos. Y luego hicimos la misma pregunta, pero todos juntos y a la vez, a la IA, y se dieron cuenta de que les contestó algo similar a lo que ellos estaban pensando. Y los hice reflexionar en torno a qué pasaba con la IA, qué estaba diciendo. Entonces ellos me decían, bueno, en realidad es una base, no está como asegurando lo que nosotros mismos estábamos reflexionando, pero no lo es todo. Entonces me dijeron, Mora, no te preocupes, no te vamos a reemplazar. La IA no te va a reemplazar. Entonces me quedé tranquila al respecto, o por supuesto, porque no podía ser de otra manera. Entonces, el desafío durante el año fue cómo integro esta IA dentro del aula, yo no sabiendo que tenía que acompañar a mis estudiantes y tenía que ir aprendiendo con ellos. Y también la didáctica. Entonces, acá nuevamente hay dos fotografías que le pedí a la IA que me las reprodujera. Y esta es mi aula, así es mi aula. ¿En qué se parece al aula que les mostré antes? Es bastante distinta. Mi aula es una aula en donde los estudiantes trabajan en forma colaborativa, son mesas hexagonales, en donde los chicos se están mirando, en donde estamos trabajando distintas habilidades, donde estamos trabajando en torno a proyectos, estamos trabajando en torno a emprendimiento, estamos trabajando lo que es el pensamiento computacional, y ahí en la primera foto sale un computador y sale Scratch. Los chicos trabajando con Scratch, utilizamos la IA para, básicamente, muchas veces, para los que les cuesta un poco los desafíos, dicen, voy a preguntarle a la IA que me dé el algoritmo. Bien, lo presentan, lo miran, pero ahí está uno como profesor para decirle y acompañarlo y decir, ok, te dio ese algoritmo, pero ¿lo entendemos? Obvio, tienen que primero saber del concepto de programación, en este caso tienen que saber un poco de Scratch para poder determinar si la IA les dijo o les dio un buen algoritmo, además tenían que interpretar. Entonces, desde ese punto de vista es una base para ayudarnos a que los chicos vayan pensando, vayan creando. Los conceptos están ahí, idear, crear, diseñar, prototipar, investigar por sobre todo. Es factible hacerlo con la IA, pero siempre teniendo en cuenta el apoyo del profesor y que nosotros vayamos modelando cómo la vamos insertando dentro del aula. Y es lo que estoy haciendo hoy día. Yo estoy modelando y le estoy enseñando a ustedes hoy que hay que cuidar la huella digital de nuestros estudiantes, y la IA hoy día nos permite transformar una fotografía y mostrar efectivamente lo que nosotros queremos mostrar. Y bueno, y en el modelo, así presento mis presentaciones con mis estudiantes acá en un proyecto que los niños tienen que desarrollar un juego interactivo a escala humana para los niños de kinder, porque los más grandes diseñas para los más chicos. Trabajamos con IA, con realidad virtual, realidad aumentada, en donde los niños desarrollan proyectos para poder mostrárselo a los más pequeños. Entonces, un círculo, hay un aprendizaje. Los más chicos miran lo que los más grandes están haciendo y los más grandes también se motivan a seguir usando las tecnologías porque les están enseñando a los más pequeños.
Entonces acá les mostré y les dije, bueno, les muestro activando las ideas para el proyecto. Ok, ocupen la idea, pero tengan en cuenta lo siguiente. Y les muestro, ahí les dije, bueno, juegos interactivos con planetas. Y sale esa imagen. De los planetas sale la otra imagen. Cuando dije, no, yo quiero que sea algo móvil. Y me pone otra imagen con otros planetas. Ah, pero quiero también algo relacionado con que los niños jueguen con la bicicleta y generen energía. Y me sale esta otra idea. Entonces le digo al estudiante, ok, aquí está la representación, lo que nos dice como inspiración la IA, pero ustedes tienen que entender que no lo es todo y que todo el resto es desarrollar su propia inteligencia natural, la de ellos. Y eso es lo que yo quiero y eso es lo que me toca a mí, dentro del aula, desarrollar la inteligencia natural de cada uno de ellos a través de mostrarles las distintas herramientas, las distintas metodologías dentro de lo que es el aula. Entonces, también hice lo mismo con mi imagen, mi propia imagen. Hoy día yo estoy autorizando el utilizar mi imagen, pero la transformé y dije, bueno, coloca, como bien dice ahí, necesito que reproduzcas esta imagen. Y me reprodujo la imagen, pero me llamó la atención cómo describió la imagen. Yo solo puse la pregunta y describe la imagen. Entonces tenemos que hay una cantidad de información en la cual la inteligencia artificial, sí, que es sorprendente en el fondo es ver cómo describe, y la describe ahí, ustedes lo pueden leer. Yo no sé si podría haberla descrito de tal manera y me hubiese tenido el mismo resultado. Entonces, hoy día, como conclusión, tenemos que los profesores tenemos que perderle el miedo a utilizar esta tecnología dentro del aula, tenemos que acompañar, tenemos que cambiar nuestras didácticas, nuestras praxis dentro del aula y como nos vimos que la tecnología se nos vino encima rápidamente, no perderle el miedo a aprender junto con nuestros estudiantes, aprender a guiarlos, porque nosotros sabemos que ellos son los protagonistas de su propio aprendizaje. Entonces el aula cambió, la forma de enseñar cambió y cada uno de nosotros tiene que aprender a desaprender y desaprender, por supuesto, cómo aprendió y observar cómo la tecnología y bueno, cómo el mundo está cambiando y cómo los estudiantes están aprendiendo. Sabemos que hay un futuro no escrito en donde tenemos que preparar a esos estudiantes para esas profesiones que no conocemos y dentro del aula es importante que el profesor esté preparado y eso es lo que hace nacer la red de profesores EdTech, en donde la idea principal es que de profe a profe nos enseñábamos porque no teníamos de dónde más saber, porque las universidades y la educación en particular es muy lenta. Entonces, no nos queda más que hacer redes y enseñarnos y compartir experiencias entre nosotros. Eso es. Muchas gracias. Súper, muchas gracias. Y ejemplos súper específicos de cómo implementar estas herramientas en el aula, ¿no? En el proceso educativo. Me lleva a pensar en el tema de, muchas veces se plantea desde un comienzo los desafíos que hay para la evaluación, ¿cierto? Chuta, ¿cómo me aseguro que mis estudiantes no están pidiéndole a ChatGPT la tarea y vienen con la tarea de ChatGPT? Y todo el asunto del plagio, a veces se centra mucho ahí la discusión. Pero si uno implementa pedagogías así, eso no es tema. Porque uno en el aula desarrolla todo el proceso de aprendizaje y uno va viendo y retroalimentando a los estudiantes. Y como decías tú, ¿cierto? Puede estar ChatGPT ahí como una herramienta más, pero como docente uno va viendo cómo lo utilizan para enriquecer su proceso de reflexión, ¿cierto? Entonces es una herramienta que es explícita, ¿cierto? Es parte del proceso y eso yo lo tengo que ir incorporando en mi pedagogía, ¿cierto? Y así es como lo estás haciendo tú en el aula. Exacto, y yo creo que lo más importante e interesante es que no podemos dejar huérfanos digitales a nuestros estudiantes. O sea, nosotros tenemos que estar con ellos y acompañarlos y es mi deber como profesor estar al día y en particular, claro, se me pone a mí como profesor de tecnología que tengo que estar más al día en lo que son las tecnologías, pero no, somos todos los profesores los que tenemos que estar en esta propuesta, la verdad. Excelente, súper.
Nolfa, a ver, este va a ser el cierre de este panel. Si nos puedes compartir tus reflexiones en el contexto de la inteligencia artificial, ¿cierto?, de lo que hemos conversado. ¿Cómo sitúas tú la innovación educativa? El rol que tiene que tener la innovación, cómo se entiende, cómo se puede incentivar. No, Ahí, ahí sí. ahí sí. Está al revés. Bueno, en primer lugar, estoy contenta de estar acá. Es grato para mí estar donde sin duda deben haber muchos docentes o directivos o personas que están ligadas a la educación en los distintos niveles. Yo quiero contarles que hasta el año 2019 yo miré muchas aulas en mis líneas de investigación en distintas regiones del país. No creo que haya cambiado tanto el mundo del aula en Chile entre 2019 y 2024 con una pandemia entre medio. Quiero felicitar a directores porque son excepcionales. ¿Y qué es lo que querría? Que fueran comunes y corrientes en el sentido de que en la mayoría de las escuelas y los liceos se hagan cuestiones similares. Pero eso no es así. Y yo, bueno, siempre cuento este cuento, que si nosotros pensáramos en el siglo XVIII, tuviésemos o eligiésemos al mejor médico de Chile y lo pusiéramos en una máquina del tiempo. Elegimos al mejor médico cirujano, lo ponemos en la máquina del tiempo y la máquina del tiempo aterriza en una sala de cirugía, en un pabellón de la mejor clínica de Santiago. Yo no sé si ustedes han estado en los pabellones de la clínica Las Condes, pero es puro aparato tecnológico. Ese médico, cuando baja de la máquina del tiempo, ¿sabría dónde está? Yo pienso que no tendría idea lo que significarían todos esos monitores. Pero ahora veamos que en el siglo XVIII elegimos al mejor profesor o profesora y lo ponemos en la máquina del tiempo. Y ese profesor, elegido como mejor profesor o profesora en el siglo XVIII, aterriza en su máquina del tiempo en una escuela pública de San Ramón que no es la suya. En la sala, ese profesor, cuando baja de la máquina del tiempo, ¿sabría dónde está? Es más, podría hacer la clase. Ese es el problema de nuestra educación, ¿ya? Que se quedó anacrónica y que después de muchos años, por primera vez yo veo con cierta esperanza los esfuerzos que se están haciendo para revertir esa situación, con los programas nuevos que tiene el Ministerio, con los enfoques de visibilización de estas maravillosas experiencias. Y pienso que la inteligencia artificial puede ser la oportunidad, porque puede hacer que las y los profesores, que en mi opinión son los únicos y las únicas que pueden transformar la educación y darle realmente valor y calidad, no somos los expertos, ni los premios nacionales, ni las leyes, ni los reglamentos los que pueden hacer cambios efectivos. Son quienes están en las comunidades educativas. Entonces yo pienso que la inteligencia artificial debiese ser o podría ser una oportunidad para que más comunidades educativas se atrevieran a innovar y hacer cuestiones como las lindas que hemos escuchado acá. Ahora, es difícil, muy difícil. Las y los docentes han perdido su valoración social, a pesar de que en tiempo de pandemia la sociedad se dio cuenta de cuán importantes son las profesoras y los profesores. Están además
agobiados por tareas administrativas, ¿ya? Se les piden 1000 cosas, y a los directores también. Yo hablo de la educación pública, que es la que conozco mayormente. Tenemos una nueva educación pública, tenemos los servicios locales de educación, pero la reglamentación que se hizo también adolece de lo que a mi juicio es el peor pecado de nuestra educación, y que es lo contrario a lo que nos están mostrando acá, y que es, reitero, el hecho de que a todos se les diga lo que tienen que hacer. A los niños se les dice lo que tienen que hacer, en términos de cómo lo tienen que hacer. A los profesores se les dice cómo es que lo tienen que hacer. Y eso acota o impide la creatividad, acota o impide visibilizar los talentos. Cuando yo pongo a un estudiante frente a un problema y estoy esperando una respuesta que ya determiné con anticipación y por lo tanto es una respuesta única, no le estoy dando ningún espacio al talento de ese estudiante. Y lo mismo hace quien establece procedimientos para cómo deben hacer las cosas los profesores. Los profesores somos profesionales, no necesitamos que nadie nos diga cómo hacer las cosas, pero estamos un poco entrampados con este súper énfasis que hay en nuestro país en el control y la rendición de cuentas. Ahora yo creo que debe existir control y rendición de cuentas, pero creo que en Chile se nos pasó la mano. Y estos ejemplos nos muestran que es posible hacer cosas distintas en beneficio de nuestros estudiantes, pero no solo de nuestros estudiantes, en beneficio de todos nosotros. ¿Qué sociedad queremos tener? ¿Cómo va a ser Chile en 20, 30 años más? ¿Cómo estamos mostrándole a nuestros estudiantes que es posible hacer cosas, que es posible aprender lo que uno quiere aprender, que no debe discriminarse a nadie por ningún motivo, que la diversidad es una riqueza, que depende de cómo vivimos, es como nosotros aprendemos el mundo, que no hay nada dado con anticipación ni verdades absolutas, porque todo puede cambiar y que está en cada persona el poder formarse como ser humano y ciudadano adecuado, podríamos decirlo, a lo que queremos que sea nuestra sociedad. Entonces, volviendo a la inteligencia artificial, yo creo que es una oportunidad, porque es algo que puede entusiasmar a las comunidades educativas. Yo estoy completamente de acuerdo con la directora que es una herramienta. Además, yo soy absolutamente pre-IA, ¿ya? Y les voy a contar una anécdota. A mediados de los 80, usted me para cuando tenga que terminar, ¿eh? A mediados de los 80, llegó mi hijo adolescente con una película arrendada, porque en ese tiempo las películas se arrendaban, que se habían puesto de acuerdo con el papá para ver. Quiero recordar que entonces no había teléfonos celulares, no había internet, apenas había TV a color. Era otro mundo, ¿ya? Y me invitan a mí, me piden, por favor, mamá, tú nunca ves con nosotros. Ustedes se pueden imaginar por qué no veía yo las películas que ellos arrendaban, pero bueno, dije que sí. Y cuando vi el título de la película, estuve a punto de inventar una excusa para ir a hacer otra cosa, porque la película se llamaba Terminator. Y después estuve muy contenta de haber visto esa película. Ustedes saben que la IA aparece después de la ciencia ficción, ¿cierto? Y ahí teníamos algo que parecía una persona, se veía como una persona, se movía como una persona, hablaba como una persona, pero no era una persona. Y yo creo que ese es el punto que deberían entender todos los niños y niñas desde el prekinder al iniciarse en el uso de las tecnologías. ¿Y por qué no era una persona? ¿Por qué nadie puede ser una persona? Nada puede ser una persona excepto nosotros.
porque nosotros nos movemos a partir de la emoción en la que estamos. Y la emoción es dinámica y puede cambiar momento a momento, no se puede programar, ¿ya? Por lo tanto, vamos a seguir siendo únicos e irrepetibles, y yo creo que la inteligencia artificial puede ser una oportunidad para que las comunidades educativas se rebelen finalmente a lo que yo he llamado la rebelión docente, en el buen sentido, en decir, a ver, no nos digan más cómo tenemos que hacer las cosas. Nosotros vamos a pensar cómo las queremos hacer y vamos a pedir ayuda en aquello que necesitemos, no en términos generales, pero déjennos a nosotros poner en práctica nuestros talentos docentes, nuestros talentos en la administración directiva, nuestros talentos en la interacción, en el contexto interaccional del aula, para lograr los objetivos de aprendizaje que están en el currículo oficial, porque toda nación requiere cohesión social y no es posible que cada quien haga lo que se le ocurra. Bueno, eso yo quería decir y muchas gracias por la invitación. Excelente. Muchas gracias. El desafío de redescubrir lo humano, ¿no? Yo creo que allá nos lleva esa reflexión frente a la irrupción, ¿cierto?, de la inteligencia artificial, que puede ser muy uniformante. Tenemos que revelarnos, pues, y redescubrir y potenciar lo humano. Yo creo que por ahí va el desafío. Hace unos años se hablaba mucho como de solo potenciar los TEM, ¿cierto? Pero aquí nos obliga, ¿cierto?, a ir a una capa más profunda, pues, que es preguntarnos eso, ¿qué es lo humano? Porque la respuesta a esa pregunta es lo irreemplazable. Y eso es un tremendo desafío para la política pública en su conjunto, repensar el currículum, repensar las políticas, repensar en cómo nos relacionamos con la escuela. Hay buenas noticias, sí. Nosotros desde el 2022, desde el Centro de Innovación, nos hemos dedicado a rescatar experiencias y visibilizarlas. Red de Innovación para la Transformación Educativa, para los docentes aquí, para todos en realidad, súmense, porque estos no son casos, no son los 3 únicos casos, sino que hay un movimiento que tiene harto momentum y que los invitamos a sumarse. Muchas gracias por sus reflexiones. Han sido muy iluminadoras desde distintos puntos de vista, pero hay una convergencia, ¿cierto?, súper potente. Así que les agradezco por sus reflexiones, por su tiempo. Ojalá haya sido provechoso. Un gran aplauso para los panelistas. Agradecemos al panel mientras se sacan una fotografía por esta interesante conversación. Alejandra Mesa, Denise Maureira, Ricardo Román, Nolfa Ibáñez y por supuesto moderado por Martín Cáceres. Un nuevo aplauso, por favor.